Bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a continuar obteniendo puntos críticos y la naturaleza de esto en funciones de más de dos variables utilizando los métodos vistos. Es el método de los subdeterminantes y el método de los valores característicos. Vamos entonces a determinar para la siguiente función los puntos críticos utilizando los criterios de las primeras derivadas parciales y la naturaleza usando las segundas derivadas parciales. Entonces decimos que w igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos xy más x menos 2z es una función cuyo dominio son todos los reales para las variables x, y y z, que son las tres variables independientes de la función. Tendríamos entonces que en todos casos cada una de las variables está representada en todos los reales para que w también se encuentre en todos los reales. Z es una ecuación en la que las variables a lo mucho están elevadas a la segunda potencia. Entonces vamos a estar trabajando con derivadas parciales de primer orden, en las cuales solamente va a aparecer ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver si este se ve mejor. Criterio de las primeras derivadas parciales. ¿Qué tenemos? En este caso vamos a tener siempre igual número de variables independientes que número de derivadas parciales de primer orden. En este caso estamos trabajando con tres variables. Este es el número también de derivadas parciales de primer orden. La primera derivada parcial va a ser con respecto a x. Consideremos entonces que y y z las representamos como si fueran valores constantes. Tendríamos entonces que la derivada parcial con respecto a x es 2x menos y más 1. La derivada parcial con respecto a y va a ser igual a 2y menos x y nada más. La derivada parcial con respecto a z es igual a 2z menos 2. Estas son las tres derivadas parciales. Entonces decimos son ecuaciones lineales si todas las variables están elevadas a la primer potencia. Entonces aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales. Igualemos a 0 para poder obtener un sistema de, en este caso, tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, igualar a 0. Ahora el número de ecuaciones también es igual al número de variables independientes, el número de ecuaciones del sistema. Entonces, recordar que factorizar si es posible para poder simplificar las ecuaciones. Sí es posible. Entonces vamos a la primera ecuación, 2x menos y más 1. Aquí no tenemos un factor común que sea entero y que simplifique la ecuación de alguna forma. Esto es igual a 1 y esta sería la primera ecuación en el sistema de ecuaciones. Luego la segunda va a ser 2y menos x igual a 0. Es la segunda ecuación del sistema. Y la tercera, aquí sí podemos factorizar el término 2 en ambos elementos. Entonces sería 2 por x menos por z menos 1 igual a 0. Entonces ese 2 incluso, como estamos igualando a 0, podemos dividir todo entre 2 y en este caso podríamos representarla de esta forma y es la misma ecuación.
Ahora bien, esta es la ecuación más simple del sistema de ecuaciones. En ella solamente vemos que el único valor que la satisface es que z tenga el valor de 1. Al despejar z, ese es el valor que obtenemos para z y es el valor que nos lleva a la ecuación a 0 o que nos da un resultado 0. Entonces vamos a considerar de la ecuación 1, satisface a la ecuación 1 es z igual a 1. ¿Sí? Satisface a la ecuación número 1, z igual a 1. Y luego la siguiente ecuación sería la ecuación 2. En este caso solamente tiene dos términos, la diferencia de ellos es igual a 0. Entonces, en este caso es una condición la que se cumple para que la ecuación sea 0. Satisface a la ecuación 2 la condición de que x sea igual a 2y. ¿Sí? Aquí despejamos, x va a ser igual a 2y y cuando x tenga el valor de 2y, entonces va a satisfacer la ecuación 2. Z solo interviene en la ecuación 3, no aparece la variable z ni en la ecuación 2 ni en la ecuación 1, entonces ese va a ser el único valor que consideremos para z. Y ya nada más trabajamos con la ecuación 2 y 1, que es en las que intervienen las variables x y y. Entonces son dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a considerar entonces la condición que satisface a la ecuación 2. La sustituimos en la ecuación 1 para que de esa manera forcemos a que esta condición se cumpla y encontrar los valores que satisfacen a la ecuación 1 dada esta ecuación. Entonces sustituir x igual a 2y de la ecuación 2 en la ecuación 1. En la ecuación 1. Y entonces tenemos que en la ecuación 1 es 2x menos y más 1 igual a 0. Entonces en lugar de x voy a sustituir por 2y y va a quedar 2 en lugar de x, 2y, el valor a lo que es igual a x, menos y más 1 igual a 0. Esto sería 4y menos 1. 4y menos y es 3y más 1 igual a 0. Entonces aquí tenemos que 3y es igual a 3y más 1 es igual a 0. Bueno, vamos a ponerlo de este lado. 3y más 1 es igual a 0, por consiguiente y va a ser igual a menos 1/3. Al despejar el valor de y, entonces tenemos que y es igual a menos 1/3. Conocemos ya el valor de la y, basta que se sustituya en la condición x igual a 2y y con eso ya obtenemos también el valor de x. Entonces sustituyendo en x igual a 2y. X entonces será igual a 2 veces por menos 1/3. 2 menos 1/3, esto sería menos 2/3. ¿Sí? Aquí tenemos ya el valor de la x. Entonces, sabemos que de la ecuación 3, z igual a 1 y z solo interviene en la ecuación 3, entonces ya tenemos los valores de las tres variables. Como son un sistema de ecuaciones lineales, existe un único punto que las satisface y ya se obtuvo. El punto crítico es entonces, punto crítico que satisface las tres ecuaciones de manera simultánea, es el punto menos 2/3 en x, menos 1/3 en y,
y z igual a 1. Esos serían los valores de las variables independientes. Si deseamos conocer el valor de la variable dependiente, basta que evaluemos esto, x igual a menos 2/3, y igual a menos 1/3 y z igual a 1 en la función, y obtendríamos con ello el valor de la w. Como es único punto, entonces no tenemos para comparar este valor con otro y decir si es máximo o mínimo a comparación del otro. Entonces vamos a expresarlo de esta manera por ahora, y vamos entonces a continuar con lo que sería la obtención de las segundas derivadas parciales. Entonces, ya que obtuvimos todos los puntos críticos, que en este caso nada más fue uno, entonces vamos a aplicar o vamos a obtener las segundas derivadas parciales. ¿Cuántas son estas? Pues van a ser n el número de variables al cuadrado. En este caso estamos trabajando con una función de 3 variables independientes. Vamos a tener entonces 3 al cuadrado, que es igual a 9 derivadas de segundo orden. Estas 9 van a ser, inicio siempre con las derivadas no mixtas, aquellas que son derivadas siempre con respecto a la misma variable en primero y segundo orden. Entonces, la f de xx, la derivada de segundo orden con respecto a y la derivada en segundo orden con respecto únicamente a la variable z. Entonces, estas serían las derivadas no mixtas. Y luego vamos a obtener las derivadas mixtas, que son aquellas que se derivan en primero y segundo orden con respecto a diferentes variables. Entonces, estas derivadas que involucran a las variables x y y es la misma que si primero se deriva con respecto a y posteriormente se deriva con respecto a x. Entonces, estas parejas de derivadas mixtas son las que van a cumplir con el teorema de Schwarz, la que se deriva con respecto a las variables x, z, y la que se deriva con respecto a las variables y, z. Entonces, estas las vamos a obtener, ya sea tomando a la derivada que en primer orden se derivó con respecto a x y ahora la vamos a derivar con respecto a y, o bien la que se derivó con respecto a y ahora la vamos a derivar con respecto a x. El valor debe ser el mismo. Y obtenemos entonces ahora el valor de esta pareja de derivadas mixtas. Sería aquella que se derivó con respecto a x primero, ahora vamos a derivarla con respecto a z. Pues es 0 porque no está z en esa derivada, y lo mismo derivar a z con respecto a x va a ser 0 porque aquí no interviene la variable x. Y por último vamos a derivar a aquella que fue derivada primero con respecto a y, ahora la vamos a derivar con respecto a z, 0. Y la que en un principio fue derivada con respecto a z, ahora se deriva con respecto a y, 0. Estas serían entonces 2, 4, 6, las 6 derivadas mixtas, y estas 3 son las derivadas no mixtas. Suman 9, que son las derivadas de segundo orden que espero. Entonces, esta pareja cumple con el teorema de Schwarz, y cada una de las siguientes parejas también cumple con dicho teorema. Y bueno, vamos a ver, nada más me faltó poner aquí los valores de las derivadas no mixtas. Voy a derivar a esta primera derivada con respecto a x, de nuevo con respecto a x. La derivada con respecto a y la vuelvo a derivar con respecto a y. Y la derivada con respecto a z la vuelvo a derivar con respecto a z. Estas serían entonces las derivadas de segundo orden. Vamos a obtener con ellas la matriz hessiana. Entonces vamos a matriz hessiana. Y en la matriz hessiana las necesitamos de la siguiente forma, es decir, el primer renglón se forma con las derivadas f de xf, f de xy y f de xz.
El segundo renglón se forma con las derivadas que se obtienen a partir de esta primera derivada con respecto a y. Luego se vuelve a derivar en segundo orden con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Y por último, las derivadas con respecto a z, o que fue derivada en primer orden con respecto a z, forman lo que sería el tercer renglón de la matriz hessiana cuando se vuelven a derivar con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Siempre tenemos en la matriz diagonal a las derivadas parciales de segundo orden no mixtas, y es siempre una derivada, que diga siempre una matriz simétrica, porque los valores por el teorema de Schwarz son iguales en estas parejas, ¿sí? Que son las que tenemos aquí. Entonces, si visualizáramos que nuestra matriz no es una matriz simétrica, probablemente ya colocamos algún elemento de manera errónea y por eso no pudiera ser o no la veríamos con una matriz simétrica, pero siempre debe ser una matriz simétrica. Vamos entonces a sustituir los valores constantes que obtuvimos en esta segunda derivada. Como partimos de una primera derivada de ecuaciones lineales, bueno, pues al volver a derivar vamos a obtener valores constantes y por consiguiente la matriz está formada por valores constantes. Y esto ocurre siempre cuando solo se obtiene un punto crítico. El punto crítico es único, entonces no necesitamos evaluarlo en la matriz directa ya va a estar representando los valores para ese punto. Aquí tendríamos 2, 2, 2, que son los valores de las derivadas no mixtas, y luego vamos a colocar f de xy, que es menos 1, y f de xz, que es 0. Y como son simétricas, aquí podríamos también simplemente rellenar para nuestros valores y formar nuestra matriz en forma simétrica. Me falta nada más el elemento que representa la derivada de z con respecto a y o la derivada de y con respecto a z, que es este. Ahí tenemos entonces una matriz hessiana. En este caso en particular, toda con valores constantes, pero solo para este tipo de funciones se llega a una matriz de puros elementos constantes. Ahora bien, ya que tenemos nuestra matriz hessiana, no es necesario evaluarla. Vamos a restarle a esta matriz hessiana, bueno, todavía, ya que tenemos la matriz hessiana y en este caso no se necesitó evaluar, pues vamos entonces a aplicar cualquiera de los dos métodos, porque hasta este punto, ambos métodos se tiene que realizar todo lo anterior. En cualquiera de los dos métodos, dígase el método de los subdeterminantes o el método de los valores característicos. Entonces, ya que obtuvimos la matriz hessiana para el punto crítico obtenido, vamos a aplicar el método de los subdeterminantes. Y con el método de los subdeterminantes, entonces requiero de los tres subdeterminantes que se forman aquí en la matricita. Este primer elemento sería una submatriz. La segunda submatriz es la matriz de 2 por 2 que vemos aquí. Y la tercera submatriz sería la que se forma ya con de 3 por 3, es decir, ya con todos los elementos. Recordar que esta matriz hessiana siempre es una matriz cuadrada de n por n. N por n. N vuelve a ser la n que consideramos como el número de variables independientes. En este caso tendríamos una matriz de 3 por 3. Entonces aquí tenemos una matriz de 3 por 3. Y el método de los subdeterminantes nos dice que método de los subdeterminantes. Que hay que obtener el valor de cada uno de los subdeterminantes asociados a cada una de estas matrices, de 1 por 1, de 2 por 2 y de 3 por 3. Vamos a tener tantos subdeterminantes como n. Entonces tendríamos h subíndice 1 sería el primer elemento, que en este caso es 2. H subíndice 2 es el que llamamos hasta
hasta ahora el determinante hessiano, que es el determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces tendríamos 2 por 2 menos 1. 2 por 2 menos 1 por menos 1 es 1, entonces menos 1. Esto sería igual a 3 en la segunda de las matricitas, y en la cuarta, que diga en la tercera, tendríamos que resolvemos esta subdeterminante. Si ustedes recuerdan lo que se vio en álgebra lineal cuando se trabajaba matrices, que si deseamos obtener el determinante y conviene que consideremos como el primer renglón, lo podemos trasladar a primer renglón siempre y cuando se muevan los otros dos renglones, de manera que nada más los trasladamos hacia abajo. Aquí quedaría así, y menos 1, 2, 0. Esto. ¿Para qué me conviene colocar este último renglón al principio? Porque si lo resuelvo por cofactores, estos son ceros, entonces simplifican y ya nada más calculo para el tercer cofactor. Entonces elimino renglón, elimino columna, y nada más me quedaría 2, el cofactor 2, que lo antecede un signo más, menos, más. Y es entonces, lo vamos a multiplicar por el producto cruzado de los elementos que no están en su renglón y en su columna. Sería 2 por 2, 4, menos 1. 4 menos 1 es 3, y 3 por 2 son 6. Entonces el valor de este subdeterminante es 6. El primero es 2, el segundo toma el valor de 3 y el tercero toma el valor de 6. Todos positivos, para que yo pueda concluir que si todos los subdeterminantes son positivos, si todos los subdeterminantes son positivos, todos los subdeterminantes son positivos, entonces el punto crítico es un mínimo. El punto crítico P0 es un mínimo relativo. Entonces tenemos en este caso un mínimo relativo. Vamos a aplicar el método de los valores característicos mínimo relativo. Y tenemos que obtener el mismo resultado. Tenemos que concluir que este punto debe ser un mínimo relativo al aplicar también el siguiente método. Vamos entonces a aplicar el método de los valores característicos. ¿Qué voy a necesitar de aquí? Ya tengo el punto y la matriz hessiana. Nada más eso, la matriz hessiana. Entonces ahí está la matriz hessiana. Podemos borrar esto. Entonces colocamos aquí método de los valores característicos, Empiezo con comillas y termino con, bueno, método de los valores característicos. En los pasos primeros es lo mismo, obtener el punto crítico a partir de las primeras derivadas, y luego obtener las segundas derivadas y formar la matriz, que ya en este caso no necesitamos evaluarla porque toda ella tiene valores constantes. Entonces ya tengo la matriz. H va a ser igual a, ¿cuáles son sus valores? Son 2, menos 1, 0, 2, menos 1, 0, y menos 1, 2, 0, y 0, 0, 2. Esta es la matriz hessiana que se obtuvo en primera instancia. Ahí está. Vamos a restarle a esta matriz otra matriz
Ajá, que se forma de multiplicar un escalar al que llamamos valor característico por la matriz identidad. Entonces, en realidad lo que estoy obteniendo sería 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, 2. Y a esta matriz H le resto la que se obtiene de multiplicar lambda por la matriz identidad. Y esto entonces es esa matriz, una matriz diagonal. Nuestra matriz hessiana no es una matriz diagonal. Si fuese una matriz diagonal, este método, los valores característicos, se simplificaría, y si fuera una matriz diagonal, los elementos de la diagonal principal serían los valores característicos que andamos buscando. Pero como no tengo en la matriz hessiana a una matriz diagonal, entonces el proceso debo continuarlo de esta forma. Vamos a restar una matriz de la otra y se va a obtener esta matriz diferencia, que sería 2 menos lambda en el primer elemento, luego menos 1 en el segundo elemento y 0 en el tercer elemento del primer renglón. Para el segundo renglón tendría menos 1, 2 menos lambda, 2 menos lambda, y el tercer elemento es 0, y en el tercer renglón sería 0, 0 y 2 menos lambda. Ahora se obtiene el determinante de esa matriz diferencia, y el determinante es el siguiente. Vamos entonces a utilizar de nuevo cofactores. Aquí tenemos este que multiplica a 2 menos y al cuadrado, esto por esto, menos 0. Entonces ya para el primer cofactor tengo este resultado. Luego en el segundo cofactor tendría yo menos 1. Menos 1 es 1 por los signos alternados, más menos más. Y este multiplica a todos los elementos que no se encuentran ni en su columna ni en su renglón de manera cruzada. Entonces estaría multiplicando menos 1 por 2 menos lambda, esto por esto, menos 0. Entonces así quedaría. Y en el tercer cofactor tiene un valor de 0, entonces 0 por cualquier otro valor va a ser 0. Esta es entonces esa ecuación que representa un polinomio. Vamos entonces a simplificar aquí tendríamos 2 menos lambda por al cubo, más por menos da menos 2 menos lambda. Así, menos 2 menos lambda. Y bueno, aquí podemos identificar, porque hay un factor común que es el 2 menos lambda. Probablemente si lo descomponemos de esta manera, podamos visualizar cuáles las raíces. En este caso creo que es simple obtenerlas, porque aquí quedaría solamente una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, factorizamos 2 menos lambda y queda multiplicarse 2 menos lambda al cuadrado menos 1. Creo que si no lo hubiera desarrollado de esta manera, probablemente esta ecuación de segundo grado pues es muy simple, o es más simple obtener sus raíces que una ecuación de grado o orden mayor. Entonces vamos a obtener esta ecuación de segundo grado desarrollando este binomio. Entonces el cuadrado del primer elemento, o bueno, en este caso les voy a cambiar para ya colocarla en orden, el lambda al cuadrado, y luego el doble producto de los dos elementos. Entonces el doble producto sería 4 lambda, ¿sí?, de ambos, y el cuadrado del segundo elemento, que sería el cuadrado de 2. A esto nos falta todavía restarle este 1 que queda fuera del binomio, simplificar términos semejantes, y ya podemos entonces decir que si se tiene una ecuación de segundo grado de esta forma, ya el término independiente ya lo simplificamos, y si puede resolverse ya sea por
método ASPE o por la ecuación de segundo grado. Aquí lo voy a hacer encontrando, sí que es una particularidad del método ASPE, es decir, encontrando dos números cuyo producto sea 3 positivo y cuya suma sea menos 4. La suma es igual a menos 4. El producto de ambos es igual a 3. De esta manera puedo encontrar los dos valores que satisfacen esta ecuación de segundo grado. Va a ser 0 cuando x sea igual a 3 o va a ser 0 cuando x tome el valor de 1. Entonces, esos son las tres raíces. Lambda 1 es igual aquí a 2. Lambda 2 es igual aquí a 3. Y lambda subíndice 3 es igual aquí a 1. Los tres valores característicos representados por las raíces del polinomio son positivos. De esta forma indica que el punto crítico asociado a esta matriz es un punto mínimo. ¿Sí? Todos positivos representa un mínimo. Entonces, las raíces del polinomio representan los valores característicos. Característicos. Y estos entonces son todos positivos. En este caso, todos positivos. Indica que P0 es mínimo relativo, igual que en el caso de cuando se aplicó el método de los subdeterminantes. Es mínimo relativo. Entonces, ambos métodos llegan al mismo resultado, entonces ese sería el valor extremo de esa función. Es un mínimo. ¿Sí? El valor los valores extremos, máximos o mínimos, en este caso obtuvimos un valor extremo que representa un mínimo. Y sigue siendo relativo porque en ningún momento he limitado a las variables x, y o z. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. En el siguiente ejercicio el enunciado es lo mismo, obtener los puntos críticos y su naturaleza. Entonces, lo mismo exactamente, los puntos críticos y su naturaleza. De la función escalar o campo escalar, que son sinónimos de la función escalar, o campo escalar. Y nos dan una función. Una función, en este caso la representan, es lo mismo, podríamos poner aquí W, pero es la función cuyas variables son la X, la Y y la Z, y sus componentes son, aquí tenemos 3xz cuadrada, 3xz cuadrada, luego más zy al cubo, más zy al cubo, y menos 12y menos 2, menos 12y menos 2z más 2. Esa sería entonces la ecuación con la que vamos a trabajar. Y vamos de nuevo a utilizar ambos métodos. Vamos entonces a ver.
¿Qué necesito? El dominio de la función, son todos los reales. Entonces, dominio de la función. Vamos a tener todos los reales para x, todos los reales para y, todos los reales para z. Y eso sería entonces lo que nos lleva también a obtener, pues, a z dentro de los reales. Vamos a ver, allí z. Listo. Criterio de las primeras derivadas parciales y las primeras derivadas parciales se obtienen. Criterio de las primeras derivadas parciales. Primeras derivadas parciales. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas parciales de segundo orden vamos a obtener? De nuevo, 9. ¿Y cuáles son estas? Pues las no mixtas, perdón. Y luego posteriormente las mixtas. Entonces voy a necesitar, estoy derivando las segundas. Esas son mis ganas de ir avanzando mucho mayor. Disculpen ustedes, apenas voy con las primeras. ¿Sí? ¿Cuáles segundas ni qué segundas? Ok. Aquí están. Entonces, derivemos con respecto a x, 3z al cuadrado. Sí, estamos derivando con respecto a x, 3z cuadrada. Vamos ahora a derivar con respecto a y. Tendríamos 3y cuadrada z y menos 12. Derivemos ahora con respecto a z. Sería 6xz más y al cubo menos 2. Estos serían los valores de esas primeras derivadas parciales. Entonces déjenme ver, creo que me faltó un término. Aquí sí, efectivamente. Me faltó al copiar la ecuación un término que es el menos 3x. Lo voy a poner aquí para no, menos 3x más 2. Ese es el término que me faltó. Entonces, vamos a ver, sería con respecto a x, sería 3z cuadrada y este es el que me está faltando aquí. Y solamente va a aparecer cuando derive con respecto a x, entonces solamente aparecerá de esa manera. Entonces, si no me equivoco y copié bien la función, entonces tengo las derivadas correspondientes, sí, efectivamente. Bueno, entonces estas serían las primeras derivadas parciales obtenidas a partir de esta ecuación. Estaba faltando este término. Vamos entonces a igualarlas a 0 y si podemos factorizar sería el más conveniente, igualar a 0. Como en esta función ya hay variables que están elevadas a una potencia mayor que 2, entonces aquí en las primeras derivadas ya no tengo únicamente ecuaciones lineales, estas ya no son lineales y entonces el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces vamos a decir que si podemos factorizar sí es posible. Sí es posible. Bueno, pues entonces vamos a ver. En la primera sí podemos factorizar el 3. En esta primera ecuación del sistema tendríamos esto. Y esto debe ser igualado a 0 y con ello obtengo la primera ecuación del sistema de ecuaciones. Nada más aquí les pongo que no es lineal. Sistema de ecuaciones no lineal. Sí, a diferencia del de hace un momento que sí lo fue. Bueno, entonces ahora continuemos con la segunda ecuación de este sistema. También podemos factorizar el 3 de ambos términos. Entonces, factorizando el 3 tendríamos que este multiplica y cuadrada z y este multiplica a menos 4 para poder obtener aquí este menos 2. Entonces, tenemos esta ecuación como la segunda. Y por último, en la tercera ecuación aquí no puedo factorizar, no de manera simple que sea un término constante, entonces vamos a hacer esto.
constante y entero, que sería la manera en que podemos ver aquí xz y al cubo. Ajá. Y esto, si estoy diciendo que no puedo factorizar, no sé qué estoy haciendo. Bueno, menos 2 igual a 0. Ahí está. Esta sería entonces la tercera de las ecuaciones de ese sistema de ecuaciones. En estos dos primeros casos incluso pueden simplificar ese 3, porque al dividirla toda entre 3, pues obviamente podríamos representarla de esta forma. Igual aquí, si todo la dividimos entre 3, puede quedar de esta forma y es una manera más simple de ver las ecuaciones 1 y 2. Vamos entonces a tomar aquella que nos parece la más sencilla y vamos entonces a obtener los valores que la satisfacen. Aquí vuelve en este caso a aparecer para la primera ecuación solo la variable z. Entonces al despejar esta, pues ya tengo los valores de z, que en este caso van a ser 2. Hace un momento solamente era 1. Entonces satisface a la ecuación 1, satisface a la ecuación 1 el hecho de decir que z cuadrada es igual a 1, porque al despejarla ese es el valor. Por consiguiente se tienen dos valores, se tienen los valores z, z0 va a ser igual a 1, raíz de ambos lados de la igualdad es raíz de 1 y la raíz de 1 le antecede el más menos. Entonces, primero consideremos que z puede tomar el valor de 1 y al elevarse al cuadrado pues es 1. Y el otro valor es z0 y el otro sería z subíndice 1 cuando toma el valor de menos 1. Al elevarse al cuadrado pues vamos a llegar también a esta expresión, z cuadrada es 1. Entonces ambos valores son solución para esta ecuación. Esto lo podemos sustituir en la ecuación 2 y vamos a obtener de esta manera, satisface a la ecuación 1 los valores z1 y z menos 1, y al sustituirlos en la ecuación 2 estamos garantizando que se siguen cumpliendo estas condiciones, pero vamos a hacer una por una. Entonces, con el valor z igual a 1, que satisface a la ecuación 1, sustituirlo en la 2. Sustituir en ecuación 2. Y entonces tenemos z igual a 1 en 2, sería y cuadrada por 1, ¿verdad? Por 1, entonces sería y cuadrada menos 4 igual a 0. De esta forma ya visualizamos los dos valores de y que la satisfacen. Y cuadrada es igual a 4 y tenemos entonces también un y subíndice 0 que va a ser 2 y otro y subíndice 1 que va a ser igual a menos 2. Entonces cuando y toma o el valor de 2 o el valor de menos 2, satisface este término y ya con ello vamos obteniendo, cuando z es 1, la y puede tomar cualquiera de estos valores. Vamos a formar un punto crítico, primero con z1 y y igual a 2 y otro con z igual a 1 y y igual a menos 2. Ahora, estos valores que ya conozco, vamos a sustituirlos por último. Ya usamos la ecuación 1, ya utilizamos la ecuación 2 del sistema, pues vamos a sustituirla en la 3, que es la ecuación que todavía no encontramos cuáles son los valores que la satisfacen, pero ya sustituimos aquellos valores que van cumpliendo con la ecuación 1 y con la ecuación 2, y vamos a ver al sustituirlos en la ecuación 3 que se obtiene de 3. Y luego vamos a sustituir z subíndice 1 igual a menos 1 también en la ecuación 2. Entonces yo creo que primero hacemos eso para poder encontrar esos otros valores y luego ya todos los valores obtenidos los sustituimos en 3. Vamos a ver, entonces con el valor z0 igual a 1 en la ecuación de 1 en la ecuación 2, con el valor
para ya dejar estos z, subíndice 1 igual a menos 1, de la ecuación 1, sustituir en la ecuación 2. En la ecuación 2. ¿Y qué obtenemos? Entonces sería z menos 1 en la ecuación 2. Quedaría menos y cuadrada, porque es y cuadrada por z, pero si z es menos 1, pues menos y cuadrada, menos 4, igual a 0. Y bueno, no podemos tener este valor. Sí, tendríamos una solución que no está dentro de los números reales. Entonces decimos no tiene solución real y no la vamos a considerar. No tiene solución real. No dentro de los números reales. Entonces no se considera. Vamos entonces a tomar los que ya habíamos obtenido con z igual a 1 de la ecuación 1 y igual a 2 de la ecuación 2. Sustituir en la ecuación 3. Entonces, en la ecuación 3, aquí está la ecuación 3, vamos a sustituir z1 y y1. Aquí quedaría 6x por z, que es 1, más y, que tiene el valor de 2, en este caso, al cubo. Entonces, 6x por 1, 6x, más 2 al cubo, que es el valor de y, menos 2, igual con 0. Esto sería 6x más 8, menos 2, igual a 0. 6x es igual a menos 6x es igual a 1, menos 1. Entonces, cuando x es igual a menos 1, el valor de la z es porque es 1 y el valor de y es porque es 2. Entonces, de estos tres valores vamos a obtener el primer punto crítico. Punto crítico es cuando x toma el valor de menos 1, cuando y toma el valor 2 y cuando z toma el valor 1. Y si deseamos conocer el valor de la variable dependiente, tendríamos que evaluar en la función esos valores, menos 1, 2 y 1. Y con ello conoceríamos este valor de la función. Vamos entonces ahora a obtener un segundo punto crítico. ¿Cómo? Con z1 y y igual a menos 2. Ya consideramos estos dos valores, ahora vamos a considerar z1 y y igual a menos 2 en la ecuación 3. Entonces, hacemos lo mismo con z igual a 1 de la ecuación 1 y igual a menos 2 de la ecuación 2. Sustituirlos en la ecuación 3. Y entonces tenemos aquí 6x por z, que es 1, queda esto igual. La z sigue siendo 1, 6x por z, que es 1. Luego más menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo. Esto va a dar menos 8. Y luego más y al cubo menos 2. Menos 2 igual a 0. Entonces tenemos 6x menos 8 menos 2 igual
a 0, por consiguiente 6x es igual a 10, que es menos 8 menos 2, menos 10, y x es igual a 10 entre 6, que si simplificamos mitad del numerador y mitad del denominador, pues tendríamos 5 tercios. Esto sería x es igual a 5 tercios. Y ese es el valor de la x cuando la y vale menos 2 y la z vale 1. Z1 satisface a la ecuación 1, y igual a menos 2 satisface a la ecuación 2, y x igual a 5 tercios con estos valores satisface a la ecuación 3. De forma que hemos obtenido un punto crítico que satisface a las tres ecuaciones de manera simultánea. Y lo mismo ocurrió aquí. Estos puntos satisfacen a las tres, este punto satisface a las tres ecuaciones de forma simultánea. Entonces, ya que se tienen ambos puntos críticos, vamos entonces a obtener las segundas derivadas. Aquí sí necesitaba estas, bueno, las voy a escribir aquí para que pueda yo. Aquí la derivada de x va a ser igual a 3z cuadrada menos 3, la derivada de y va a ser igual a 3z y cuadrada o y cuadrada z, para que tenga el orden que y la derivada con respecto así a z, que aquí todavía la veo, es la 6xz más y al cubo menos 2. Entonces esto sería lo que tenemos, y vamos entonces ahora sí, porque las necesitamos para poder obtener las segundas derivadas a partir de ellas. Entonces nada más pongo aquí punto crítico. El último punto crítico que obtuvimos es el P subíndice 1, que tiene el valor de la x 5 tercios, el valor de y menos 2, el valor de z 1, y bueno, si deseamos conocer el valor de la variable dependiente, pues evaluamos en la función y ya. Estos son los dos puntos críticos obtenidos con las primeras derivadas parciales. Ahora vamos a aplicar las segundas derivadas parciales. Entonces, criterio de las segundas derivadas parciales. Ya. Quería llegar a las segundas derivadas parciales. Ahora sí, estoy considerando 9. Y van a ser las no mixtas. Derivemos entonces esta primera, que fue derivada con respecto a x, derivemos ahora con respecto a x de nuevo. Pues va a ser 0 porque no interviene la x en esta derivada. Luego esta que fue derivada con respecto a y, si obtuvo esto, derivémosla de nuevo con respecto a y. Quedaría 6yz. Y ahora obtengamos la derivada de f de z de nuevo con respecto a z, sería 6x. Esto es un 2, entonces aquí. Entonces no. Ya tenemos las no mixtas. Ahora vamos por las mixtas, aquellas que involucran las mismas variables. Deben ser iguales. Zx, la que involucra a y y a z. Y vamos entonces a ver si efectivamente lo son. Derivemos esta primera derivada con respecto a x, ahora con respecto a y. 0. O la que es derivada con respecto a y en primer orden, ahora derivémosla con respecto a x. 0. Entonces, estas dos derivadas son iguales y cumplen el teorema de Schwarz. Vamos con la derivada que en un principio lo fue con respecto a x, ahora se va a derivar con respecto a z. 6z.
vamos a ver si la derivada de z, al derivarla con respecto a x, obtenemos lo mismo, 6z. Sí, efectivamente se obtiene lo mismo. Luego, por último, la derivada mixta que involucra a y y a z. Entonces tomamos esta derivada con respecto a y ahora la vamos a derivar con respecto a z. 3y cuadrada. Lo mismo aquí, si la derivamos con respecto a y, tendríamos 3y cuadrada. Ya tenemos las 9 derivadas de segundo orden, las 6 mixtas y las 3 no mixtas. Se va a obtener con ellas la matriz hessiana. Entonces vamos a llenar a la matriz hessiana con estos valores. H entonces va a quedar como, esto sería, para el primer renglón de la matriz tenemos f de x, f de xy y f de xz. En el segundo renglón tenemos f de yx, f de y y f de yz. Y en el tercer renglón tenemos f de zx, f de zy y f de zz. Debe de ser una matriz simétrica y la diagonal principal está formada por las derivadas no mixtas, 0, 6y y 6x. Pero en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, ya no toma valores constantes, porque como ya partimos de una función que no estaba elevada a la segunda potencia en principio, pues en las primeras derivadas no obtuvimos ecuaciones lineales y en las segundas no obtuvimos valores constantes. Y es lógico que cuando se tiene más de un punto crítico, esta matriz hessiana debe de quedar en función de las variables para que podamos evaluar cada uno de los puntos críticos en ella y obtener una diferente matriz hessiana para cada punto. Y entonces se tiene que aplicar los métodos de subdeterminantes o el método de los valores característicos a cada una de las matrices evaluadas en un punto determinado. Entonces vamos a iniciar evaluando en el punto P subíndice 0. Entonces evaluar la matriz hessiana H en el punto H en el punto P0, en el primero de los puntos críticos, en este de aquí. Entonces, en ese punto, x es igual a menos 1, y es igual a 2 y z es igual a 1. Esa matriz quedaría entonces, matriz hessiana evaluada en el punto 0 va a ser igual a 0, 0, esto es siempre 0, 6z, pero en este caso la z es 1, pues va a ser 6. Y luego en el segundo renglón esto es constante 0. Aquí tendríamos 6 por y por z. 6 por y y por z, entonces sería 12, y en este caso sería este 2, multiplicado al cuadrado, este 2, estoy tomando este punto, este 2, esta y igual a 2, multiplicado al cuadrado por 3, 12. Y entonces, aquí 2 por 6, aquí 4 por 3, y aquí sería 6z, 6, y aquí sería de nuevo 12, y por último nada más me queda 6x, x, aquí está, x menos 1, 6x entonces sería menos 6. Y al evaluarla en el punto crítico ya obtenemos una matriz con valores constantes. Esta sería la matriz asociada a este punto. Y con ella vamos a trabajar en cualquiera de los métodos. Solo que, si ustedes se fijan, aquí tenemos el caso
en el que la primer componente es 0. Y esa primer componente representa al primero de los subdeterminantes. Y cuando cualquiera de los subdeterminantes tiene un valor de 0, el método de los subdeterminantes no aplica. Entonces, por esta razón, el método de los subdeterminantes subdeterminantes no aplica. Sí, entonces, si ustedes identifican en el primer elemento de la matriz hessiana un 0, ya se acaban de percatar que por esta razón no van a poder aplicar el método de los subdeterminantes. Pero por ello también tenemos una segunda opción. Entonces, si este método no aplica, pues vamos entonces a aplicar directamente el método de los valores característicos. Entonces vamos con el método de los valores característicos. En este caso no hay otro camino. Método de los valores característicos. Y entonces el método de los valores característicos se obtiene con la matriz diferencia. Entonces vamos a obtener esa matriz hessiana evaluada en el punto, en este caso sí fue necesario evaluarlo en un punto, menos lambda i. Y nos lleva a la siguiente matriz. Nos llevaría a que 0, 0, 6, 0, 12, 12, 6, 12 menos 6. ¿Sí? No está de más ver que si efectivamente sea una matriz simétrica, no vaya a ser que ya nos equivocamos aquí. Luego le resto lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Y esta es la matriz que se obtiene de multiplicar el valor característico lambda por la matriz identidad. Y el resultado de esta diferencia será 0 menos lambda, 0 menos 0 y 6 menos 0 y 0 menos 0 y 12 menos lambda, 12, 6 menos 0, 12 menos 0 y menos 6 menos lambda. Esos serían los valores que se obtienen para la matriz diferencia. Ahora bien, en este caso, sigue siendo una matriz simétrica, perfecto, 6, 6, 12, 12. Y aquí tenemos entonces los valores característicos. Vamos a obtener el determinante para con obtener un polinomio. Y las raíces del polinomio serán las que me digan o me definan qué naturaleza tiene este punto. Si es un máximo, si es un mínimo, si es un punto silla. Vamos a ver ese polinomio que se obtiene con el determinante de la matriz diferencia. Entonces, el punto P subíndice 1, aquí está. Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí. Y bueno, nada más pongo el P subíndice 0 como x igual a 1, a menos 1, y igual a 2 y z igual a 1. Ahí está. Para que si lo necesitamos, pues ahí lo tenemos. Ahora sí, tendríamos que el determinante de esa matriz es igual, aquí está, menos lambda que multiplica a 12 menos lambda por menos 6 menos lambda, esto por esto menos
esto. Y el segundo cofactor es 0, entonces ahí no hay problema. Luego el tercero es 6, 6 que multiplica a 0 por 12 es 0, menos 6 por 12 menos lambda. Entonces más 6 que multiplica a 0 menos ahí está. Esto por esto menos esto por esto para el 6. En 0 no hay problema, todo multiplicado por 0 es 0. Y para este sería esto por esto, menos esto. Perfecto, entonces vamos a proceder. Aquí tienen, aquí se obtiene un polinomio, ¿sí? de lambda. Entonces vamos a decir menos lambda. Esto sería 12 por menos 6 menos 72, esto por esto más 6 lambda, esto por esto menos 12 lambda y esto por esto más lambda cuadrada. Esto es solo de desarrollar estos dos, luego menos 144 y es todo lo que está dentro de corchet, luego más por menos da menos 36. Bueno, aquí primero probablemente me convenga así obtener el 72 y más 6 lambda. Menos por menos da más 6, ok, así se obtiene. Y luego este polinomio simplifiquemos un poquito más, términos semejantes. Aquí quedaría primero lambda cuadrada, bueno, menos lambda, aquí lambda cuadrada, vamos a ordenarlo de mayor a menor en cuanto a su exponente, luego menos 12 más 6, pues menos 6. Y ya nada más queda menos 72 menos 144, entonces sería 6, 1, 2. Eso aquí y en este caso ya nada más tendríamos que multiplicar aquí menos 6 por 2, 12 y llevamos una, 6 por 7, 42 y una 43, negativo y más por más da más 36 lambda. Esto nos queda entonces como menos lambda al cubo, esto por esto, más 6 lambda cuadrada, esto por esto, más 216 lambda, más 36 lambda, menos 432. Ordenemos nuestro polinomio para poder aplicar la regla de los signos de Descartes, porque no necesitamos conocer en realidad las raíces que satisfacen o que tiene este polinomio. Solo necesito encontrar qué signos tienen esas raíces y ya con ello puedo definir de qué valor extremo se trata. Entonces aquí 6 y 6, 12 y llevamos 1, 5, 252 lambda y menos 432. Ahora sí tenemos a la tercera potencia, a la segunda potencia, a la primera potencia y el término independiente. Por existir este término sé que este polinomio no contiene o no tiene una raíz en 0. Entonces vamos a ver cuál sería aplicar solo la regla de los signos de Descartes. No quiero saber cuáles son sus raíces, solo qué signo tiene. Aplicando la regla de los signos de Descartes, vamos a buscar cambios de signo, ¿sí? en la secuencia de coeficientes que presenta el polinomio. Entonces aquí, de menos a más. Aquí sí hay un cambio de signo. Menos más, este es un cambio de signo. De más a más, aquí no hay cambio de signo. De más a menos, aquí sí hay un cambio de signo y nada más. Entonces, se tienen dos cambios de signo. Es igual, dos cambios de signo es igual a dos raíces reales positivas. Dos raíces reales positivas.
2 raíces reales positivas. Ahora, ¿qué vamos a realizar para poder obtener las raíces reales negativas? Que supondría raíces reales negativas tendría que ser 1, puesto que es un polinomio de orden 3 y ya se tiene el signo de 2 de ellas, pues entonces el tercero, lo más probable es que sea una raíz real negativa. Entonces vamos a verificarlo si al sustituir lambda por menos lambda, ¿qué se tiene? Entonces decíamos que solamente va a alterar aquellas que están elevadas a la potencia non. Entonces menos lambda elevado a la tercera potencia les da menos lambda al cubo, y por este signo menos por menos da más, entonces tendríamos lambda al cubo. Aquí tendríamos, al sustituir por menos lambda, sería aquí un valor positivo y queda igual. Luego aquí al sustituir por menos lambda quedaría menos 252 lambda. Este no cambia, este sí cambia, y este es el término independiente, se queda igual. Entonces, ¿cuántos cambios de signo se obtienen ahora cuando hicimos este cambio? Tendrían de más a más, aquí no cambia, de más a menos, aquí sí cambia, y de menos a menos, aquí no cambia. Un cambio de signo igual a una raíz real negativa. Un cambio de signo igual a una raíz real negativa, que era lo que esperábamos. Entonces, este polinomio tiene 2 raíces positivas y una negativa. Eso indica que tienen signos distintos las raíces del polinomio. Entonces, como los valores característicos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son las 3 raíces, del polinomio. Tienen signos distintos. Unas 2 son positivas y una negativa. Entonces, pues el punto crítico, por ello el punto crítico representa punto silla. Tenemos entonces un punto silla o minimax. Eso es lo que tenemos cuando estos valores característicos tienen signos distintos. Mini máximo. Entonces, como los valores característicos, las 3 raíces del polinomio tienen signos distintos, por ello el punto crítico representa un punto silla o mini máximo. Pero apenas, no olvidar que apenas he evaluado el primer punto. Me falta evaluar el segundo punto y aplicar lo mismo. Entonces, aquí está el segundo punto. Aquí está el segundo punto. 5 tercios en X menos 2 en Y y 1 en Z. Vamos entonces en esta función evaluar esta X, esta Y y esta Z, y vamos a ver qué matriz obtenemos. Pues voy a utilizar nada más hasta aquí. Aquí voy a cambiar los valores. Bueno, los constantes, estos no cambian. Y por consiguiente aquí tendríamos lo mismo, la misma situación que para el punto P subíndice 0. Como estos valores son constantes, pues hacen que la primera y la segunda y el segundo determinante sean 0. No solo el primero, sino también el segundo. Pero basta que uno sea 0 para poder concluir que el criterio de el método de los subdeterminantes no aplica. Bueno, vamos entonces a evaluar. 6YZ.
Entonces aquí sería menos 12. 6y es z, y es menos 2 y z es 1, menos 2 por 6, menos 12. Este término sería 3 veces y cuadrada. Y es menos 2, al cuadrado es 4. Esto sería 3 por 4, 12. 6z. Si z es 1, 6z es 6. 3y cuadrada tiene el mismo valor de 12 por ser simétricas que hace un momento ya obtuve. Y esta que es, perdón, aquí es 6z, bueno, de todas maneras es 6, y aquí es 6x, aquí sí cambia. 6x, pero x vale 5 tercios. Entonces estaría yo haciendo este producto, 6 por 5 tercios. 6 por 5 tercios. Entonces sexta de 6, 2, sexta de 3, 1. 10. 2 por 5, 10 en el numerador y en el denominador solo tengo 1. Entonces son 10 enteros. Se aplica esta diferencia de matrices y aquí tendrían menos 12, 12, 12, 6, 10. Ahora a esta matriz evaluada en el punto P subíndice 1 le restamos esta matriz diagonal y nos va a quedar menos 6, 0, 6, 0, menos 12 menos lambda. Esto es lo único creo que va a cambiar. Vamos a ver. Menos 12 menos lambda y 12. Aquí está. Y acá en este caso tendría 6, 12 y 10 menos lambda. Menos lambda. Entonces ya tenemos aquí la matriz diferencia. Esta es nuestra matriz diferencia. Obtengamos el determinante de esta matriz y con ello obtengamos entonces el polinomio que se obtiene al aplicar el determinante, y ya ese polinomio verificamos cuáles serían sus raíces. Entonces voy a tener que resolver de nuevo el polinomio para el segundo punto, y ese va a ser igual a lo siguiente, por cofactores, de nuevo menos lambda, que multiplica a esto por esto, esto por esto menos esto. Luego el siguiente cofactor 0, pues todo es 0, y el tercero es 6. Más, menos, más. 6 que multiplica a 0 por 2 es 0, menos 6 por menos 12 y por menos lambda. Y ya, tendríamos entonces esto por esto es 0, menos esto por esto. Perfecto. Ya nada más desarrollamos y tendríamos aquí menos lambda, aquí quedaría menos 120, esto por esto, luego esto por esto es menos 10x y esto por esto es 12x. Pues de una vez nada más ponemos lambda. Menos 10 lambda son el producto de estos dos términos, y el producto de estos términos es 12 lambda. 12 lambda menos 10 lambda, pues 2 lambda. Y luego aquí tendríamos, sería más lambda cuadrada. Cuadrado del primer elemento, la suma del primero por el segundo, pero aquí en este caso están por menos 1. Y por último, el producto del primero por el segundo.
Ok, ahí está el producto, aquí está la suma, y esto todavía le falta, aquí nada más se desarrollan estos binomios, todavía le falta menos 144. Y luego aquí quedaría 6 por 72 más 6x. Así. Y vamos entonces, lambda es igual a lambda cuadrada más 2 lambda menos 264, que es la suma de estos dos términos, se cierra, y luego aquí es el 6, aquí menos por menos y menos por menos. Ok, entonces más, aquí tenemos que sería 72 por 6 son 432, y 6 por 6, 36 lambda. Aquí ya lo convertí en x, pero no, es lambda. Y ya nada más simplificamos, este sería x al cubo más 2x cuadrada menos 264 lambda. Aquí creo que un signo me está faltando. Menos por menos da más, menos por menos da más. Esto es positivo. Déjenme ver, esto sería si lambda 6, 12. ¿Dónde está el? Si mal no recuerdo, 12, 12 menos 12. Y en este caso tendríamos que, esto es positivo, sí, 432 más 36x, y aquí sería menos, sí, ya supe dónde perdí, aquí perdí el signo, ¿sí? De un paso al otro ya no lo puse. Esto entonces es menos lambda al cubo. Esto entonces es menos 2 lambda cuadrado, y esto es entonces 264 menos por menos da más. Sí, aquí menos, menos, más 432 más 36 lambda. Ahí está. Menos lambda al cubo menos 2 lambda cuadrada. Estos dos sí tienen términos semejantes, entonces 300 lambda más 432. Ese es el polinomio que se obtiene con este determinante, y ahora ya se está evaluando el punto P subíndice 1. P subíndice 1, P subíndice 1, P subíndice 1 y P subíndice 1. Y entonces el cambio de signos me dirá cuántas raíces reales positivas tenemos. Aquí no hay cambio, los dos son negativos. Aquí sí hay cambio y nada más. Un cambio de signo es igual a una raíz real positiva. Una raíz real positiva. Al sustituir lambda por menos lambda en esta función, en ese polinomio, lo que tendríamos sería que cambian aquellos elementos que tienen potencia impar. Este cambia, este no cambia, este cambia, este no cambia, queda menos 2 lambda al cuadrado, este sí cambia, queda menos 300 lambda, y este no cambia, más 432. ¿Cuántos cambios de signo tenemos? Tenemos aquí de más a menos 1, de menos a menos no hay cambio, y aquí hay otro cambio. Entonces tenemos 2 cambios de signo. Y eso quiere decir que tenemos aquí 2 cambios de signo, que tenemos 2 raíces reales negativas. Y
¿qué característica tenemos cuando las raíces tienen signos distintos? Una raíz es positiva y dos raíces son negativas. Como los valores característicos lambda 1, lambda 2 y lambda 3, las tres raíces del polinomio, tienen signos distintos, por ello el punto crítico, en este caso el punto crítico P subíndice 1, representa un punto-silla. Y hace un momento pues estábamos trabajando con el P subíndice 0. Ese sería el proceso cuando se tienen más de un punto crítico, ir evaluando cada uno de estos en la matriz hessiana, y a partir de obtener una matriz hessiana ya con valores constantes, entonces se aplica uno u otro método, si es que no lo permite. En este caso, este método no aplica, pero el método de los valores característicos no tuvo problema, y en ambos puntos me dijo que se tratan de puntos-sillas. Esa sería la forma. Nada más déjenme ver en qué minuto vamos. Y rápidamente nada más voy a mencionar lo siguiente. Este tipo de funciones, nada más. Este tipo de funciones que podemos ver aquí. Así. Este tipo de funciones. Vamos a suponer que tenemos una v igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada menos w cuadrada, y aquí el número de variables que guste. Esta función, a simple vista podríamos saber qué es lo que representa el único punto crítico. Todas las variables están elevadas al cuadrado, entonces cuando tenemos el criterio de las primeras derivadas parciales, pues entonces sería estas las derivadas parciales: menos 2x, menos 2y, menos 2z, menos 2w. Cuando igualamos esto a 0, pues el punto crítico que obtenemos es que x sea 0, que y sea 0, que z tenga el valor de 0 y que w también tenga el valor de 0. Este sería el punto que se obtiene al igualar a 0 todas las derivadas de primer orden. Y ese punto crítico es único porque estamos partiendo de una ecuación donde sus variables están elevadas a lo mucho a la primer potencia. Esta es una ecuación, un sistema de ecuaciones lineal, y tiene como única solución este punto. Si desean obtener el valor de la variable dependiente, pues al evaluar aquí 0, 0, 0, 0, pues esta sería 4. Y a simple vista podemos ver que si le damos cualquier otro punto en la cual alguna de las variables no fuese 0, con cualquiera de las variables que no fuera 0, entonces estaríamos restándole al 4 algún valor. Si x fuera 1 en lugar de 0, estaríamos diciendo que es 4 menos 1, menos 0, menos 0, menos 0. Entonces 4 menos 1 nos llevaría a un valor menor a 4. Es para un único valor que fuera diferente de 0. Ahora, si hay dos o más valores diferentes de 0, pues obviamente a este valor le tendríamos que restar una mayor cantidad, y por consiguiente en cualquier otro punto que no fuera el crítico tendría un valor menor a 4. Esto me sugiere que este punto, por esa razón, haciendo ese análisis a la superficie, representa un máximo. ¿Sí? Cuando todas las variables son 0, pues voy a obtener el máximo valor, que es 4. Si cualquiera de ellas es diferente de 0, entonces obtendré un valor menor a 4, y por ello entonces podría decir que esto es un máximo. Cuando obtienen las segundas derivadas, criterio de las segundas derivadas de las 16 derivadas parciales que se van a obtener, porque están trabajando con 4, van a ser f de x sería menos 2, derivan de nuevo con respecto a x, derivan esta con respecto a y de nuevo, esta se derivaría de nuevo con respecto a z, y por último esta la derivarían con respecto a w de nuevo, y ya. Y las derivadas mixtas pues van a ser todas ceros. Derivada de x con respecto de xy es la misma yx, va a ser 0. La x z
va a ser la misma que la zx, también va a ser 0. La derivada de yz y la derivada de zy, que son iguales por el teorema de Schwarz, va a ser 0. La derivada wz igual a zw también va a ser 0. La derivada xw, que es lo mismo que wx, también es 0. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10 y me falta una. La derivada ya fue x con y, x con z, x con w, ya fue y con x, ya fue y con z, ya, de y con w. Creo que esa es la que falta, ninguna de ellas es y con w, no. Entonces, estas serían las 16 derivadas parciales de segundo orden, pero las mixtas todas son 0, porque como en este caso aquí solo interviene x cuando la derivo con respecto a y, o cuando la derivo con respecto a z, o cuando la derivo con respecto a w, pues da 0. Y lo mismo pasa con esta y con esta. Entonces todas las derivadas mixtas son 0 en este ejemplo, y eso ¿a qué lleva? A obtener una matriz hessiana diagonal. Aquí nada más van a estar las diagonales, que son los valores de las derivadas de segundo orden no mixtas, y todo lo demás va a ser 0. Todos los demás valores van a ser 0, todos los demás valores van a ser 0. Entonces se tiene una matriz diagonal. Cuando la matriz hessiana, ya lo había yo dicho, cuando la matriz hessiana está formada por una matriz diagonal, los elementos de la diagonal son los valores característicos. Entonces, en este caso tendría lambda 1 igual a menos 2, lambda 2 igual a menos 2, lambda 3 igual a menos 2 y lambda 4 igual a menos 2. Cuando todos los valores característicos son negativos, es porque estamos representando a un máximo. Entonces, ustedes me podrían decir, ¿qué pasa si yo cambiara estos signos, todos positivos, y con ello entonces aquí se tendría esto? El punto crítico seguiría siendo el mismo, porque al igualar a 0, estos serían los valores de la x, de la y y de la z. Pero en este caso, al ser todos positivos, los valores característicos, cuando todos toman un valor positivo, representan un mínimo. Y efectivamente aquí veríamos que en 0, 0, 0, 0 tomaría el mínimo valor la v. Para cualquier valor diferente de 0, 0, 0, 0, si fuera 1, 0, 0, 0, entonces ya tendríamos 4 más 1, 5. Y no se diga si dos de los valores toman valor diferente, pues entonces ya sería 4 más 1 más 4, si este fuera 2, 9. Y así cualquier otro punto que no sea el crítico me llevaría a un valor mayor a 4. Quiere decir entonces que en este caso, cuando todos son positivos, se tiene ahora un mínimo. En ese caso sería un mínimo, y también lo vemos aquí, todos sus valores característicos positivos representan un mínimo. Y si por el contrario yo hago esto, entonces esos signos ya no me garantizan que este 4 sea máximo o mínimo, porque para algunos valores estaría yo considerando valores mayores a 4, y en otros valores tomaría valores menores a 4. Entonces aquí tendrían signos alternados, o como sea que los hayan cambiado allí. Aquí tendrían un más, aquí un menos, aquí un más y aquí un menos. Representaría los valores característicos de este punto, y en este caso, al tener signos cambiados, esto representaría un punto silla. De igual forma que vemos aquí, podría tomar valores mayores a 4 o menores a 4. Entonces, cuando tienen una función de este tipo, inmediatamente saben si es un máximo o un mínimo, simplemente
con ver los signos de esta, ¿sí? Y si todos obviamente están elevados a la segunda potencia, es decir, una ecuación como estas, exactamente, ahí, sin involucrar algún término más, solo estos, los signos les van a indicar si es máximo o mínimo. Simplemente los signos les van a indicar si es máximo o mínimo. Entonces teníamos un máximo porque estaba yo restando todo, ¿verdad? Aquí, cuando es 0, esto es 4, y cuando toma cualquier otro valor diferente de 0, esto es menor a 4, menos, lo igualan a 0, les da este punto, vuelven a derivar, les da menos 2, y entonces la matriz hessiana será una matriz diagonal, y por esa razón, solo cuando es una matriz diagonal, esos valores de la diagonal representan los valores característicos, y con eso puedo yo concluir que todos negativos representan máximo. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, y ya la próxima clase se inicia con funciones en las cuales ya vamos a dar una restricción a las variables, y depende de ello aplicaremos o método de proyección o método de los multiplicadores de Lagrange, y explicaremos entonces cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro método. Vamos a dejarlo hasta aquí.